En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno podernos encontrar con el Señor, abrirle nuestro corazón de par en par y sentirnos comunidad, porque aunque estemos lejos unos de otros, nos unimos en torno al Señor a través de este medio, de este corto video, en el cual escuchamos la palabra de Dios, la reflexionamos y le pedimos al Señor que nos ayude a ponerla en práctica. Por eso pidámosle a Él que nos llene de su sabiduría, de su Espíritu Santo, para que, creyendo más, podamos dar un mejor testimonio donde quiera que nos encontremos. El Evangelio propuesto para hoy está tomado de San Lucas capítulo 7, versículo 36 hasta el 50. Nos dice así el evangelista: Aquel día, un fariseo invitó a comer a Jesús. Él entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado pensó: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando. Una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Contestó: dilo, maestro. Le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y otro 50. Como no podían pagar, le perdonó a los 2 la deuda. ¿Quién de los 2 lo amará más? Contestó Simón: supongo que aquel a quien más le perdonó. Le replicó: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo. Desde que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume. Ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados, por el mucho amor que demostró. Pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo texto de este. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Qué bueno que nosotros hagamos ese esfuerzo permanente de crecer en el amor a Dios. Pero acordémonos que el amor a Dios siempre pasa a través del amor que le tengamos a nuestro prójimo. En el Evangelio de ayer, el evangelista nos recordaba la actitud de la gente frente a Juan el Bautista y frente a Jesús. Hoy también nos encontramos con 2 actitudes, y en este momento 2 actitudes frente a Jesús. El enviado por Dios es nuestro Mesías, es Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. 2 actitudes. 1. El pueblo pecador
le creyó y se convirtió. Eso lo podemos leer en este mismo capítulo 7, versículo 29 de San Lucas. Todo el pueblo que escuchó y hasta los recaudadores de impuestos dieron la razón a Dios aceptando el bautismo de Juan. Podemos decir también que la gente escuchó a Jesús, por eso lo seguía, confiaba en él. Por eso le expresaba todas sus inquietudes. Lo buscaban y con total confianza le pedían que al menos dejara tocar el borde del manto para ser sanados. Segunda actitud. Los fariseos y conocedores de la ley no le creyeron. Es decir, cerraron su corazón a la acción salvadora de Dios sobre ellos. Y nos lo dice el versículo 30 del mismo capítulo 7. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley rechazaron lo que Dios quería de ellos al no dejarse bautizar por él. Qué importante es entonces que nosotros sigamos perteneciendo al pueblo de Dios, a ese pueblo sencillo que está siempre dispuesto a abrirle el corazón de par en par al Señor, para escuchar sus enseñanzas, para llevar lo que Él nos dice a nuestra mente y a nuestro corazón, y para hacer realidad la vivencia de ese bautismo que un día recibimos, pero también para que sigamos haciendo el esfuerzo constante de buscar el sacramento del bautismo para todos los niños que van naciendo. No esperemos a que sean personas mayores con la falsa intención de que dejemos que estén grandes y que ellos mismos decidan. Las cosas importantes de la vida hay que dárselas al niño una vez que ya comienza a crecer en el vientre materno. No podemos esperar a que los niños crezcan para darle la leche materna. No podemos esperar que los niños sean adolescentes para buscarles su nombre e inscribirlos en el registro civil. No podemos esperar a que el niño ya sea mayorcito para enseñarle las primeras letras, los valores fundamentales de la vida. No. Los valores fundamentales de la vida y todo lo que le permita a ese nuevo ser crecer realmente como hijo de Dios, es necesario hacerlo desde el vientre materno. En fin, busquemos el bautismo siempre a temprana edad, cuanto antes mejor. Quien tiene fe pone a marchar el plan de salvación trazado por Dios. Es decir, solamente si nosotros creemos profundamente en Dios, si lo aceptamos en nuestra vida y nos ponemos en camino con Él, entonces hacemos posible que su secreto plan de salvación se haga una realidad entre nosotros. Y ese plan de salvación se da aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, viviendo constantemente los mandamientos, orando insistentemente, celebrando los 7 sacramentos, orando todos los días, practicando siempre las obras de caridad como nos lo pide el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Si nosotros de verdad creemos en Dios, entonces sigamos adelante en este esfuerzo. Permitamos que Dios de verdad lleve adelante su plan de salvación. Encontramos en este hermoso texto que escuchamos 3 temas muy importantes y ya hablábamos del primero. La fe salva a quien cree. Nadie que no acepte ser salvo se salvará. Si yo creo en Dios, acepto que Él me salve. Pero si yo quiero ser salvo y luego termino rechazando la presencia de Dios, y no me acuerdo entonces de pertenecer a ese pueblo que lo acepta y lo vive, pues no me va a salvar. Segundo tema, Dios es Padre misericordioso.
Y esa misericordia de Dios se hace realidad en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso el Señor acoge a todas las personas, acoge a los pecadores. Es capaz de darles un buen abrazo de paz. Y cuando les da ese abrazo de paz, les dice: tus pecados te quedan perdonados. El Señor es misericordioso, siente dolor en sus entrañas por todos sus hijos e hijas dispersos por el mundo. El Señor nos ama entrañablemente. Qué bueno que nosotros, que somos imagen y semejanza suya, también hagamos el esfuerzo de sentir como propio el dolor de la otra persona. Ser misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso. Tercer tema: Jesús es reconocido y aceptado como profeta, es decir, como el enviado de Dios para denunciarnos el pecado cuando lo hemos cometido, para anunciar la palabra de Dios en todo tiempo, y como dirá Pablo, a tiempo y destiempo, con ocasión y sin ella. Profeta también, no para anunciar las cosas que vendrán a futuro, no, sino para siempre anunciar tiempos de esperanza. ¿Y cuánta esperanza necesitamos en estos días? Llevamos 3 años de muchas dificultades. ¿Cuánta gente se desespera y quiere salir corriendo de este hermoso banquete de la vida? Pero si de verdad creemos en Dios, si caminamos con Él, si lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces el Señor nos fortalecerá en esa hermosa virtud teologal de la esperanza. Y la esperanza no es otra cosa más que confiar totalmente en que Dios siempre cumple sus promesas. Dios nos ama y su promesa es que estaremos para siempre con Él. Si Dios es Padre misericordioso, si Dios nos ama, Él nos salva, y nos salva en Jesús. Y porque nos ama, por eso entregó a su Hijo Jesús en la cruz, para liberarnos absolutamente de todo mal, para liberarnos de la esclavitud del pecado y abrirnos de par en par las puertas del reino. Entonces, dejémonos amar del Señor, dejémonos salvar por Él, estemos atentos. Dios que nos salva, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. No importa cuáles sean nuestros pecados, no importa qué hayamos hecho en la vida. Lo que importa es que nos pongamos como la pecadora arrepentida en sus manos, permitiendo que Él nos ame. Pero claro, demostrándole también nuestro amor, nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, nuestro deseo de no volver a caer en la misma situación de pecado. El Señor es misericordioso. Por eso Jesús defiende a la mujer pecadora frente a las críticas del fariseo. Así el Señor nos defiende a todos, porque el Señor sabe que estamos en el camino de la santificación, y mientras seamos peregrinos en el mundo, también todos estamos inclinados al pecado. De ahí que Dios siempre sale en nuestra defensa. El Señor nos acoge con amor, así como el Señor Jesús acogió los gestos de amor expresados por aquella mujer que con su lágrima le lava los pies, se los enjuga, se los seca con los cabellos y luego se los perfuma. Pues bien, qué bueno entonces nosotros también mantener constantes signos de amor para con Dios. ¿Cómo hacerlos? Pienso que en un primer momento expresarle nuestro amor a través de permitir que Él haga en nosotros su voluntad.
estar atentos a caminar con Él todos los días, salir al encuentro amoroso del prójimo y tenderle la mano siempre amiga. En fin, tantos signos tan sencillos con los cuales podemos decirle a Dios que de verdad lo amamos y que queremos ser amados por Él. Dios confía en nosotros, así como el Señor Jesús confió en aquella mujer pecadora que nos presenta el Evangelio. Confía y por eso le concede una vida nueva. Si nosotros confiamos cada día más y más en el Señor, tendremos una vida totalmente nueva, pero no nueva como nos la quiere presentar el mundo materialista, el mundo que nos quiere alejar de Dios, el mundo que nos invita al consumismo. No, el Señor nos da la verdadera vida y la vida nueva de verdaderos hijos de Dios. Por eso estemos atentos, acerquémonos a Él, y si hemos fallado, celebremos el sacramento de la reconciliación y dejemos que Dios, a través del sacerdote en el sacramento, nos diga: tus pecados te son perdonados, vete en paz y no peques más. Este hermosísimo texto que acabamos de escuchar se resume en esta frase: a quien mucho ama, mucho se le perdona. Con su gesto la pecadora demuestra su amor y obtiene el perdón. Demostrémosle a Dios que lo amamos y veremos que de verdad el Señor nos perdona y podremos saborear ese hermoso momento del perdón definitivo. Dios perdona y no se vuelve a acordar de qué nos ha perdonado, porque a Dios le importa que nosotros estemos luchando por encontrarnos de verdad con Él, creciendo en la gracia santificante. Ella creyó y recibió el perdón de todos sus pecados. Es decir, fue rescatada por Jesús, rescatada como una mujer en toda su integridad, rescatada como persona humana, demostrándole el Señor que ante todo ella vale por ser hija entrañable de Dios. Pues el Señor nos ama a todos por igual, por eso acerquémonos constantemente a Él. Vale la pena, como San Juan Bosco, estar en permanente unión con Dios, y hacemos ese esfuerzo cuando nosotros escudriñamos día a día la Sagrada Escritura, oramos con ella, reflexionamos con ella. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, nos siga acompañando en este recorrido de oración con la palabra de Dios. Oremos. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto que agradecerte. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.